Venimos, Señor, rogando tu favor, tu misericordia, Padre, que podamos ser, Señor, instrumentos, Padre, solamente de edificación para tu pueblo, Padre. Que en esta hora, Señor, pueda quedar algo, Señor, en sus corazones, Padre, que de lo que tú nos has dado en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos tanto favor, tanta misericordia, Padre, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Reciba, hermano, usted un saludo, un afectuoso saludo desde la iglesia del final. Usted ya sabe, ¿verdad? Porque estamos hasta el final, siempre lo decimos, ¿verdad? Ya final de la isla. Entonces reciba usted muchos saludos de la congregación. Es un gusto, es un privilegio, hermano, poder estar aquí en su casa, pero también es mi casa. Amén. Yo me siento en mi casa aquí. Entonces seguimos siendo siervos. Seguimos siendo siervos. Hace 21 años llegué a esta casa. Un proceso, ¿verdad? Todo, pero por eso el tema que nos asignaban, yo decía, wow, Señor, qué lindo, porque hemos pasado por muchas áreas en lo que es el servicio. Entonces fíjese, hermano, que muchas veces solo miramos este tema. Usted puede chequear, ¿verdad?, el título del tema, y pensamos que los que sirven, que los servidores, sea de aquí o de otra casa, deberían ser perfectos. ¿A cuánto le pasó que cuando usted llegó a la congregación, usted vio a los servidores y usted dijo, wow, qué santos, ellos son perfectos? A mí me pasó, hermano. Yo no sé cuántos se identifican. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo llegaremos ahí, verdad? A limpiar un baño, a estar ahí en la entrada. Y entonces nosotros pensamos que deberían de ser perfectos, que deberían no ser perfectos. Y eso, fíjese, hermano, que eso puede dar lugar cuando vemos la perfección o que tiene que ser perfecto. Damos lugar a que la gente hable o señale los errores de alguien. ¿Y qué pasa cuando se señalan los errores de alguien, verdad? Todavía hay gente en proceso, hermano. O sea que no podemos señalar los errores de alguien porque está en proceso. Aún el servidor, aún el que ya ha recorrido un poquito, puede sentirse, en cierta manera diría yo, menospreciado, y él mismo puede desanimarse y decir, no doy la talla, no puedo dar la talla. ¿Por qué? Porque hay alguien atrás o incluso en la misma familia que se está encargando de señalar tus errores. Pero déjame decirte, hermano, en esta preciosa noche, que yo te traigo una buena noticia. Realmente tú no fuiste el que escogiste a Dios. Grábate esto: Dios fue el que te escogió a ti para que tú le sirvieras, para que tú estés en este momento aquí en la casa del Padre sirviéndole. Es por misericordia, por gracia de Dios, porque, hermanos, estamos caminando a la perfección. No somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces estamos caminando a la perfección. Pero grábate esto: Dios te escogió a ti. Amén. Entonces hoy, hermano, yo le voy a hablar de Aquila y Priscila. Ahí lo puede ver usted. Pero vámonos a 1 Timoteo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Venimos a capacitarnos, ¿verdad? Y cuando nos capacitamos, la verdad es que es bueno tomar notas para poder irlas a escudriñar a nuestros hogares, porque pues ahí es donde aprendemos. Y benditas estas capacitaciones que nos hacen, hermano, aprender más y más y más. Amén. Vámonos a 1 Timoteo 3:1. ¿Me dice amén? Amén. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces, hermano, en el cristianismo, un obispo viene del latín episcopus. En griego es un nombre raro, etiokotok, algo así, que significa vigilante, inspector,
supervisor, superintendente, es un fiel, fíjese hermano, que es un fiel que recibe un liderazgo de supervisar una congregación, a los pastores, a sacerdotes, a un grupo de personas. Entonces eso es lo que significa un obispo. O sea que va a ser alguien que va a estar a cargo de ciertas áreas, de cierta gente, de cierta cantidad de gente. Pero fíjese hermano que cuando nosotros miramos los requisitos que esto requiere, ahí nos podemos desanimar, hermano, porque la verdad nos damos cuenta que nos falta mucho. Como decía la pastora Jenny, la pastora Johanna, tenemos que ser nosotros primeramente ejemplo para los demás, pero ahí vamos, hermano. Entonces fíjese que nos falta mucho, entonces, pero en ese camino vamos. Ahora vamos a ver, hermano, los requisitos. Eso lo vamos a, cada número ahí que usted ve sería un tema, ¿verdad? Pero obviamente por el tiempo no podemos. Entonces, requisitos. Usted váyase haciendo así, un check. Requisitos de un obispo, ¿verdad? Dice: irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso. Lo que decían las pastoras, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, hijos sujetos con toda dignidad, no en un recién convertido, buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Y yo diría, hermano, que no solo los de afuera, ¿verdad? Porque realmente adentro de la congregación es donde nosotros tendríamos que dar ese ejemplo de servidores, lo que decía la pastora Johanna, dar el ejemplo nosotros primeramente para que los demás que vengan, que vayan viniendo, vea en usted, en nosotros, en mí, ese ejemplo de nosotros poder ser amables, amorosos, ¿verdad? No pendencieros. Entonces realmente los requisitos son muchos, pero yo creo, hermano, que si el Señor nos está enseñando, yo creo que el Señor también nos dará la victoria para nosotros poder llevar todos estos requisitos poco a poco y seguir adelante para que los que vengan puedan ver en nosotros ese ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que a mí me falta mucho, no sé si a usted, ¿verdad? Pero entonces vámonos a Efesios 5:31. Dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hablando, hermanos, hermanas, de la unidad en un mismo propósito. Fíjese, hermano, que debe de haber una unidad espiritual, ya sea matrimonios, digamos en este caso matrimonios, debe de haber una unidad espiritual. ¿Por qué? Sabiendo, hermano, que el llamado no es solamente para uno. Digamos en mi caso, yo sabía que el Señor había llamado a mi esposo al ministerio, yo lo sabía, el Señor me lo reveló. Entonces, cuando a él le dicen, es un ejemplo, te vas, él viene y me pregunta a mí, ¿qué decís? Lo hago, ¿por qué? Porque él necesitaba saber, aunque el llamado era de parte de Dios, yo sabía que yo no podía decir que no. Porque yo ya sabía que ese llamado era de parte de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ahí va a ir la ayuda idónea, ahí va a ir la que iba a ayudarle, a sostenerlo, a echarle el hombro, a estar ahí en la congregación. Hermano, déjeme decirle, como dice aquí, ¿verdad? Decía el texto anterior, el que quiere obispado buena cosa desea, pero tampoco sabe a lo que se mete, hermano. Entonces, sí, pastoras, están conmigo. Amén. Pero, hermano, déjeme decirle que por eso hasta el día de hoy estamos aquí paradas y Dios ha sido nuestra roca fuerte, Dios ha sido nuestra fuerza. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que
como servidores del cuerpo de Cristo, tenemos que formar un equipo. Tenemos que formar un equipo de servidores en nuestra casa. Ponle, si tú eres un líder de alabanza, ¿dónde están los líderes de alabanza? Levante su mano. Líderes. Amén. Tu esposa automáticamente es líder. ¿Por qué? Porque de ella depende también mucho el apoyo ahí con el líder. Ahí está echándole, ¿verdad?, la mano, el hombro, los proyectos y todo eso. Ancianos, ¿dónde están los ancianos? Dios los bendiga. ¿Dónde están los ancianos? Amén. Su esposa, hermano, automáticamente se convirtió en la esposa del anciano. Y vuelvo y repito, como decía la pastora Johanna, el ejemplo. El ejemplo ante todo, ¿verdad? Y como decimos y repetimos, estamos caminando a la perfección. Y el pastor, ¿dónde están las esposas? Mucha más demanda, pastoras, mucha más demanda para la esposa del pastor. Entonces automáticamente nos convertimos en la esposa del pastor, ¿verdad? Y ahí vamos, amén. Aprendiendo juntos la doctrina. Váyase a Hechos 18:1. Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar a Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y fue a ellos. Fíjese, hermano, hermana, que es importante el desarrollo del matrimonio en lo que es la doctrina. La doctrina, hermano, muy importante la doctrina. ¿Por qué? La doctrina es la base de todo servidor. Yo bendigo al apóstol Edwin, porque hace mucho tiempo atrás, hace años, él nos daba, y yo creo que todavía lo tenemos, ¿verdad?, un librito verde. ¿Quién se acuerda de ese librito verde que el apóstol nos daba, donde estaba la doctrina básica? Y decía, nosotros todavía lo tenemos y lo pasamos, ¿verdad? Lo damos allá porque es una doctrina tan tremenda que muchos no saben la doctrina en la que nosotros creemos y en la que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de la doctrina? El bautismo en agua, diezmos y ofrenda, la alabanza, la adoración, la danza. ¿Cuánta doctrina nosotros tenemos que saber? ¿Por qué? Porque esas son las bases, hermano, que te van a hacer fuerte y te van a poder llevar y te van a poder levantar para tu servicio y para que ese servicio sea excelente para el Señor. Y así mismo, dele el aplauso al Señor, y así mismo puedas tú ayudar a los que están a tu cargo. Fíjese que ese librito, hermano, fue bien tremendo, porque yo le cuento que casi que estuve en todas las áreas sirviendo aquí en esta casa. Entonces, creo que solo en alabanza nunca estuve, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que ese librito verde, estábamos con los niños, y hubo un momento en que no teníamos material. Y apóstol, ¿de qué le damos a los niños? ¿Qué vamos a hacer con los niños? El librito verde, decía. Ok, la primera vez, y lo dimos. Terminamos el librito verde, ¿verdad? Era tremendo ese libro. Y le dimos, ¿verdad? A los niños les enseñamos la doctrina también. Apóstol, ya se nos acabó el librito verde. Denle otra vez, decía. Pero ahora, hermano, nosotros entendemos la importancia de la doctrina, hermano, porque ahora nosotros vemos jóvenes fuertes, jóvenes que han aprendido la doctrina, que han llevado, ¿verdad?, que han ahí en el camino del Señor. Entonces, hermano, muy importante, matrimonios, jóvenes, aprender la doctrina, muy importante. Entonces, Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre
elocuente, fíjese bien, y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí claramente nos habla, hermano, que Apolos era buenísimo en la palabra. Él sabía la palabra, él sabía explicar. Pero fíjese, hermano, que cuando Priscila y Aquila lo escuchan, él solamente conocía el bautismo de Juan. Usted sabe cuál era el bautismo de Juan, ¿verdad? El arrepentimiento y eso. Pero vinieron ellos y cuando lo escucharon, él no estaba diciendo nada malo, sino que lo que ellos hicieron fue actualizarlo, si lo podemos decir de esa manera en estos tiempos, actualizarlo a la doctrina que había. O sea, había más doctrina. Él se había quedado, por decirlo así, estancado en el bautismo de Juan. Pero vino Priscila y Aquila y lo llaman aparte. Muy importante la prudencia, ¿verdad? Lo llaman aparte y le empiezan a enseñar. Oh, mira, Apolos, después del bautismo de Juan, hay más. Y vienen ellos y le explican. Pero ¿qué miramos, hermanos, en este matrimonio? Ellos estaban sirviendo en un mismo propósito. Ellos estaban enfocados, su visión era la misma dirección. ¿Y qué pasaba? Se estaban apoyando el uno al otro. Ese matrimonio fue muy tremendo. Ahora, Romanos 16:3, colaboradores del ministerio, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un colaborador, hermano, ellos eran colaboradores. Dice que un colaborador es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con otros, persona que trabaja con otras en la realización de una tarea, dice, en común, o sea, un equipo. Pero para poder, hermanos, colaborar este matrimonio con Pablo, ellos aprendieron primeramente a trabajar en equipo, a trabajar el uno con el otro. Me imagino pues que hubieron desacuerdos y todos, pero es decir, hermano, que el hogar del servidor debe de haber un trabajo, hermano, donde el uno ayude al otro para poder dar lo mejor de cada uno. No solamente, ¿verdad?, hacerlo y ay, Dios, ya lo hice, sacar la tarea. No, tienes que dar lo mejor de ti mismo. Así los dos van a poder estarse apoyando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pastoreando juntos. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. En este capítulo podemos ver, hermanos, que al final Aquila y Priscila llegan a tener una iglesia. Y la iglesia estaba en su casa. Pero para poder llegar hasta este punto de tener la iglesia, acuérdese todo lo que ellos pasaron. Estuvieron con Pablo, aprendieron doctrina. Me imagino que estuvieron ahí pidiendo consejo con Pablo. Entonces el final es, fueron llamados a un ministerio. Y fue un ministerio bien tremendo el de Aquila y Priscila, hermano. Entonces usted puede ver el desarrollo de este matrimonios. Si vamos paso a paso apoyándonos, vamos a ver que el que tiene llamado va a tener llamado y Dios lo va a respaldar. Pero mientras tanto tenemos que pasar todo ese proceso, aprender. Por eso le digo, muy importante las capacitaciones, hermano, y atendamos las capacitaciones. Amén. Y al final, hermano, ya con esto termino.
Aquila significa águila y Priscila en griego, ¿verdad? El nombre dice significa mujer anciana reverenciada o reverencia. Aquila tenía, hermano, ¿qué hace el águila? Visión. Entonces Priscila estaba en la misma visión que su esposo. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé esa visión, matrimonios, siervos. Y acuérdese, usted no es perfecto, está caminando a la perfección hasta que Cristo venga. Amén. Dios me los bendiga. Amén.